Un hombre mayor, vestido con ropas gastadas, ingresó a un banco en un pequeño pueblo, llevando un costal envejecido y cubierto de polvo. Al declarar que era el verdadero propietario del establecimiento, todos se rieron de él y trataron de echarlo. Sin embargo, cuando abrió el costal y reveló lo que llevaba dentro, las carcajadas cesaron de inmediato, y el lugar quedó en completo silencio. Era una tarde apacible en Pineford. La luz del sol se derramaba a través de los amplios ventanales del Banco Central, iluminando el suelo de mármol y reflejándose en los mostradores de madera pulida, que brillaban con un tono dorado. Fue en ese instante cuando las puertas dobles se abrieron y un hombre de edad avanzada hizo su aparición. Su abrigo estaba visiblemente desgastado, con parches en los codos. Su barba blanca, algo desordenada, enmarcaba un rostro marcado por los años. En sus manos endurecidas por el trabajo, llevaba un costal de lona, viejo y pesado. «Buenas tardes a todos», dijo con una voz que, aunque envejecida, mantenía una firmeza sorprendente. «He llegado para reclamar lo que por derecho me corresponde. Este banco es mío». Al principio, hubo un silencio absoluto. Luego, uno de los cajeros soltó una risa burlona. «¿Está usted bien, señor?», preguntó una de las empleadas, intentando contener la risa. «¿Quiere que le ayude con alguna operación?». «No vengo a hacer ni depósitos ni retiros», respondió el anciano, mientras avanzaba hacia el centro del salón. «He venido a recuperar lo que me pertenece». Las carcajadas se propagaron rápidamente. «Oiga, abuelo, creo que el asilo está en la esquina de la calle», gritó un cliente, lo que provocó aún más risas. «Seguro que se le olvidaron las pastillas hoy», comentó otro en voz alta. Un guardia de seguridad, de mediana edad, se acercó con paso pausado, colocando una mano suavemente sobre el hombro del anciano. «Señor, ¿por qué no mejor hablamos afuera? El sol está muy fuerte. Tal vez se está confundiendo». «No estoy confundido, joven. Nunca he estado más seguro de lo que digo». Con un gesto decidido, el anciano dejó caer el pesado costal al suelo. Sacó primero un fajo de billetes viejos, amarillentos por el paso del tiempo, y luego un libro de registros cubierto de polvo, con la tapa de cuero ya agrietada. «Mi nombre es Lucer Grage», dijo, abriendo el libro en una página concreta, como si supiera exactamente dónde buscar. «Y estos son los documentos originales de la creación de este banco, firmados por mí en 1952. El gerente del banco, un hombre de traje perfectamente arreglado llamado Robert Wells, dio un paso al frente, dejando que la curiosidad superara finalmente su escepticismo. Tomó el libro con cautela y comenzó a hojearlo. Su rostro pasó por una transformación total. «¿Señor Grage?», murmuró, como si estuviera hablando con un espíritu. Lucer asintió lentamente. «El mismo al que se dio por muerto hace 40 años. Como podrá ver, las noticias sobre mi fallecimiento fueron claramente exageradas». Un murmullo comenzó a extenderse por todo el lugar. Los empleados más jóvenes se miraban entre sí, desconcertados, mientras los más antiguos parecían haber visto a un fantasma. Una anciana, clienta habitual, se levantó de su silla y se acercó. «Dios mío, si es usted. Recuerdo su foto en la entrada, antes de que la quitaran». El guardia, todavía algo receloso, miró al gerente en busca de orientación. Wells simplemente negó con la cabeza, indicándole que lo dejara quedarse. El nombre de Lucer Grage tuvo un impacto inmediato en los empleados más antiguos del banco. «¿Es esto alguna clase de broma?», preguntó el gerente Wells, tratando de mantener la calma, aunque sus manos temblaban mientras sostenía el libro de registros. Lucer Grage desapareció en el mar durante una tormenta en 1983. «Eso fue lo que les contaron a todos», respondió Lucer con tranquilidad. «Una historia bastante conveniente, ¿no le parece?». «Dennis», exclamó el gerente, llamando a uno de los guardias. «Llama a la policía». «¿Está seguro, señor?», preguntó Dennis, mirando a Lucer con una expresión escéptica. «¿Y si realmente es quien dice ser?». El gerente vaciló. La duda era clara en su expresión. «Al menos escuchemos lo que tiene que decir», sugirió una joven empleada llamada Elisa. Lucer observaba todo con la serenidad que solo el tiempo puede otorgar.
Sus ojos recorrían el banco, reconociendo cada rincón y cada modificación. Esa columna, dijo, señalando una estructura en el centro del salón. Tenía mis iniciales grabadas en la base. Llegué aquí hace muchos años. Si la revisan, las encontrarán ahí, debajo de la pintura. El gerente Wells hizo un gesto hacia Dennis, quien se arrodilló junto a la base de la columna. Con una llave, comenzó a raspar suavemente la pintura beige que la cubría. Tras unos segundos, levantó la mirada, claramente asombrado. Aquí está, dijo con voz rasposa. LG está grabado en la piedra. Un murmullo se extendió por todo el salón, como una ola. Eso no demuestra nada, respondió Wells, aunque su tono ya no era tan firme. Podría ser una casualidad. Loser sonrió. Era una sonrisa agotada, la de alguien que había esperado demasiado tiempo para este momento. En la página 32 de ese libro que sostiene, señaló. Allí encontrarás un contrato de compra del terreno donde se erigió este banco. En la esquina inferior derecha están 3 firmas, la mía, la de Edward Marin y la de un testigo, el alcalde de ese entonces. Wells pasó las páginas amarillentas con rapidez hasta encontrar el documento mencionado. Su respiración se volvió errática. ¿Cómo sabes eso?, murmuró, más para sí mismo que para Loser. Porque estuve allí, respondió el anciano, con la voz más suave ahora, cargada de nostalgia. Porque fui quien firmó ese contrato, porque esta institución fue mi sueño, antes de que me la arrebataran. Una empleada de mayor edad, la señora Parker, quien llevaba más de 30 años en el banco, se acercó con pasos cautelosos. Comencé aquí como recepcionista en 1979, dijo, con la voz ligeramente temblorosa. El señor Grage, el señor Loser, siempre llevaba un pasador de corbata con un pino grabado, el símbolo de Pineford. Sin decir una palabra, Loser abrió un pequeño bolsillo en el interior de su abrigo gastado y sacó un pasador dorado, desgastado por el paso del tiempo, pero que aún conservaba un pino en relieve claramente visible. La señora Parker llevó sus manos a la boca, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. «Es él», susurró. «Es el señor Gray». El efecto fue inmediato. Como si una descarga de electricidad recorriera el salón, las expresiones de los presentes cambiaron de inmediato. El escepticismo dio paso a la sorpresa, y luego al asombro. Un hombre que todos creían muerto, un fundador borrado de la historia, estaba frente a ellos, vivo y resuelto. Pero, ¿cómo es posible?, comenzó Wells, sin lograr terminar la frase. ¿Cómo sobreviví? ¿Cómo regresé? ¿Por qué ahora?, completó Loser por él. Son preguntas válidas, y tengo respuestas para todas. Se acercó lentamente a una silla cercana y se sentó. El peso de los años era más visible ahora, como si el esfuerzo de mantenerse en pie le hubiera robado toda su energía. La versión que conocen sobre el Banco Central de Pineford no es más que una falsedad, dijo, mirando a cada persona a su alrededor. Una hermosa mentira que se erige sobre un acto de traición que arruinó mi vida. Y así, mientras el sol de la tarde comenzaba a descender en el horizonte, proyectando sombras más largas a través de las ventanas del banco, la verdadera historia comenzó a salir a la luz, derrumbando décadas de silencio. Fundé este banco junto con Edward Marin en 1952, comenzó Loser, con voz decidida. Éramos amigos, o al menos eso creía yo. Tenía una visión distinta para este lugar. Mientras que la mayoría de los bancos se centraban en grandes negocios, nosotros queríamos establecer una institución que apoyara a la comunidad de Pineford, que ayudara a las familias a construir sus hogares, a los agricultores a expandir sus cultivos y a los pequeños empresarios a prosperar. Loser hizo un gesto señalando las paredes a su alrededor. Este edificio fue diseñado con ese fin. Cada columna, cada detalle, fue pensado para transmitir no solo confianza, sino también cercanía. El gerente Wells, quien hasta ese momento se había mantenido de pie, arrastró una silla y se sentó. El libro de registro seguía en sus manos, como un testimonio palpable de lo que se estaba revelando. En 1983, Edward comenzó a cambiar, dijo Loser, con un tono cargado de amargura. Bancos más grandes mostraron interés en comprarnos. Ofrecían millones. Edward quería vender. Yo no.
Lucer cerró los ojos por un instante, como si estuviera reviviendo aquel momento. Lucer, esto es un negocio, no algo sentimental, me dijo en nuestra última reunión. Si no puedes reconocer el valor de esta oferta, tal vez ya eres demasiado viejo para esto. Un suspiro general recorrió la sala. La dureza de esas palabras, incluso después de tantos años, seguía dejándome una sensación dolorosa. Me negué a vender mi parte, continuó Lucer. Y una semana después, durante un viaje de negocios en barco, una tormenta sorprendió al barco. El barco se hundió, pero yo logré sobrevivir. Cuando regresé, 3 días después, los periódicos ya daban la noticia de mi muerte. Lucer volvió a abrir el costal y sacó algunos recortes de periódicos amarillentos. Los titulares eran directos. Cofundador del Banco Central, fallece en un naufragio. Entré directamente al banco por esa misma puerta, dijo, señalando la entrada. ¿Y saben qué fue lo que me dijo Edward? Qué lamentable, ya organizamos tu funeral. Tu parte del banco fue transferida a todos tus herederos según tu testamento, y ya la vendí. Un testamento falsificado, claro. En ese instante, Cla Marine, el actual director ejecutivo y miembro de la familia Marine, entró al salón. Parecía que alguien lo había convocado con urgencia. Su rostro mostraba señales de preocupación. ¿Qué sucede aquí?, preguntó con voz firme. Lucer se volteó lentamente hacia él. Supongo que eres el nieto de Edward. Cla observó al anciano con una expresión de desconcierto y sorpresa. ¿Quién es usted? Soy el hombre a quien tu abuelo traicionó, joven. Lucer Gray, cofundador de este banco. El silencio que siguió fue total. Cla miró a su alrededor, observando las expresiones tensas de los empleados y clientes, todos esperando su respuesta. Esto es una locura, respondió finalmente. Lucer Gray murió hace décadas. Lucer esbozó una sonrisa triste. Eso fue lo que tu abuelo hizo que todos creyeran. Se dirigió nuevamente hacia el costal y sacó un sobresellado. Busqué justicia, continuó. Fui a tribunales, a oficinas legales. Todos me miraban como si estuviera fuera de mi mente. Usted está muerto, señor, me decían. Legalmente muerto. Algunos incluso sugirieron que intentaba estafar a todos, haciéndome pasar por alguien que ya había fallecido. Lucer extendió el sobre hacia Cla. Aquí están los documentos legales que demuestran que nunca vendí mi parte del banco. Testamentos, contratos, todo falsificado. Tengo declaraciones juradas, estudios grafológicos, todo lo necesario para que un tribunal reconozca el fraude. Cla, con las manos temblorosas, abrió el sobre y comenzó a examinar los documentos. Su rostro se iba descomponiendo con cada página que pasaba. ¿Por qué ahora?, preguntó, casi en un susurro. ¿Por qué después de tanto tiempo? Lucer observó a los presentes antes de responder. Porque me diagnosticaron un cáncer terminal. Me quedan pocos meses de vida y antes de partir, quería que la verdad fuera revelada. No por venganza, sino por justicia, porque las mentiras se vuelven más pesadas con el paso del tiempo. El impacto de esas palabras se sintió como un peso abrumador sobre todos. Cla cayó en una silla, los documentos aún entre sus manos. Su mundo se desplomaba ante él. Mi abuelo, comenzó a decir, pero no logró continuar. Tu abuelo hizo lo que pensaba que era lo mejor para los negocios, respondió Lucer, con una sorprendente comprensión en su tono, pero olvidó lo que era correcto para las personas. Y en ese instante, el pasado y el presente colisionaron con toda su fuerza dentro de las paredes del Banco Central de Pineford. Cla finalmente levantó la mirada de los papeles. Su expresión ya no reflejaba solo asombro, sino algo más profundo, vergüenza. Estos documentos, comenzó, con la voz entrecortada. Parecen genuinos. Lucer asintió, no con satisfacción, sino con una resignación palpable. No vine aquí para arruinar lo que se había logrado, dijo el anciano. Vine para restaurar la verdad, para poder irme en paz. Elisa, la joven empleada que había sugerido escuchar a Lucer desde el principio, dio un paso adelante. En silencio, tomó uno de los billetes antiguos que el anciano había traído y lo colocó cuidadosamente sobre el mostrador principal, justo en el centro. Fue un gesto simple, casi imperceptible, pero cargado de significado. Un momento después, la señora Parker, la empleada más experimentada, hizo lo mismo.
Tomó otro billete y lo dejó junto al primero. Usted siempre fue amable conmigo, dijo en voz baja. Cuando comencé aquí, me trató con respeto. El señor Marin ni siquiera reparaba en mí. Uno a uno, otros empleados se fueron acercando. Algunos tomaban los billetes, mientras que otros simplemente tocaban el libro de registros, como si intentaran conectarse físicamente con una verdad que había permanecido oculta durante años. Mi padre siempre hablaba de un hombre bueno que ayudó a nuestra familia a salvar la granja durante la sequía del 78, comentó un cliente de mediana edad, acercándose. Decía que fue el fundador del banco quien logró que el comité nos diera más tiempo. Era usted, ¿cierto? Lucer miró al hombre, y una chispa de reconocimiento brilló en sus ojos agotados. Thomas Kent, hijo de Michael Kent. El hombre asintió, visiblemente conmovido. Recuerdo a mi familia. Yo recuerdo a todas las familias a las que ayudamos, respondió Lucer con humildad. Dennis, el guardia que momentos antes estaba dispuesto a sacar al anciano, se acercó con paso lento. Quizás nunca dejó de ser el dueño, murmuró, más para sí mismo que para los demás. Tal vez el banco siempre le perteneció. Los billetes antiguos ahora descansaban en una pequeña pila sobre el mostrador, un homenaje silencioso, un reconocimiento compartido de que la historia que todos conocían era solo una construcción conveniente, no la realidad. Clapp permanecía inmóvil, observando todo. Su mundo se había derrumbado en cuestión de minutos. La figura de su abuelo, el hombre que siempre había admirado, ahora se revelaba de una manera completamente diferente. Finalmente, se levantó y caminó despacio hacia Lucer. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero su postura permaneció firme. Señor Gray, dijo, con voz firme para que todos pudieran oírlo. En nombre de la familia Marin, le pido disculpas por la injusticia que se le ha hecho. Lucer lo miró, no viendo al nieto del hombre que lo traicionó, sino a un ser humano más, cargando con una culpa que no era completamente suya. No es tu responsabilidad, hijo, respondió. Tú no estuviste allí. Sin embargo, Clay insistió. Quiero hacer lo correcto. Extendió la mano, un gesto de reconciliación. Lucer vaciló por un momento. Décadas de sufrimiento no se deshacen de inmediato. Pero, finalmente, con calma, aceptó la mano que le ofrecían. Fue como si un nudo invisible comenzara a deshacerse en el aire. Hablemos a solas, propuso Clay. Tenemos mucho que aclarar. Lucer asintió. Es cierto, lo tenemos. Mientras los dos hombres se dirigían hacia la oficina principal, los clientes y empleados empezaron a dispersarse lentamente, muchos todavía asimilando lo que acababan de presenciar. Elisa, con cuidado, tomó el libro de registros y lo siguió, sabiendo que ese documento no debía guardarse como una reliquia del pasado, sino como un testimonio vigente de la verdad. 2 semanas más tarde, una nueva placa fue colocada en la entrada del banco. En ella, 2 nombres aparecían juntos, Lucer Gray y Edward Marin, cofundadores. Justo debajo, una simple inscripción: la verdad, aunque tarde, siempre encuentra su camino. Lucer no vivió para ver el siguiente verano, tal como lo había previsto, pero falleció sabiendo que su nombre había sido restaurado y que su historia sería recordada. En su funeral, Clamarine se quedó junto al ataúd y pronunció un breve pero contundente discurso. Lucer Gray me enseñó que nunca es tarde para rectificar un error, dijo, mirando a los habitantes reunidos de Pineford. Y que el verdadero valor de una institución no reside en sus bóvedas, sino en la solidez de sus principios. El banco continuó operando, pero algo había cambiado profundamente. No solo el nombre en la fachada o la historia que ahora todos conocían. Era como si el propio edificio respirara de manera diferente, como si sus paredes no solo contuvieran dinero, sino también la memoria de un hombre que, a pesar de perderlo todo, nunca perdió su dignidad. La historia de Lucer nos enseña que, aunque la verdad esté oculta bajo años de mentiras, siempre encontrará su camino hacia la luz. ¿Y tú? ¿Alguna vez has vivido o sido testigo de una situación en la que la verdad tardó en revelarse, pero finalmente salió a la luz? ¿O alguna vez juzgaste a alguien por su apariencia y luego te sorprendiste? Comparte tu experiencia en los comentarios. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite escucharla.